Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hace unos días os hablé de los inicios de uno de los mejores generales de la historia, pero que a su vez fue ninguneado por los historiadores. Estoy hablando de Flavio Belisario, el más famoso general del Imperio Bizantino. Aquí arriba os dejo la primera parte. Esta parte la dejé cuando Gelimer, el último rey de los vándalos y los alanos, fue derrotado por los bizantinos dirigidos por Belisario tanto en Cartago como en Bulla Regia, en Numidia, siendo apresado y llevado a Constantinopla. Y hoy vamos a ver cómo se la siguió apañando Belisario, siguiendo las órdenes de Justiniano, en la reconquista de gran parte del Imperio Romano de Occidente, que se había perdido hace aproximadamente un siglo. Ya veis que como siempre os traigo un vídeo muy interesante y curioso. Además, en este también me ha ayudado en el guión el historiador Antonio Cobo, experto en historia antigua. Y como os digo, vais a flipar con esta historia. Y si quieres estar al tanto de los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Y bueno, después de que Belisario añadiese Cartago a sus éxitos y entregase a Gelimer a Justiniano, empezaría su viaje a Italia. Y es que en el año 535, y después de que el rey ostrogodo Teodato matase a su esposa Amalasunta, que era favorable a Bizancio, Justiniano utilizó este hecho como pretexto para comenzar la conquista de Italia. Y nuevamente, claro, Belisario sería el encargado de llevar a cabo la expedición. Y para llevar a cabo el factor sorpresa, Justiniano encargó a Belisario que viajara hasta Cartago y que una vez cerca de allí se desviara hasta Sicilia y la conquistara. Por su parte, Belisario conquistó rápidamente la isla, ocupando Catana, Siracusa y Panormo. Y una vez controlada la isla, se dirigió hasta Neápolis. La ciudad, que era favorable a la causa goda, se negó a rendirse, por lo que Belisario la asedió. Y aunque derribaron una parte del acueducto, la ciudad seguía teniendo pozos de agua para abastecerse. Pero cuando Belisario se iba a retirar, ocurrió el hecho que el historiador Procopio menciona a continuación. A uno de los isáuricos le invadió el deseo de observar la construcción del acueducto y de descubrir de qué manera proporcionaba a la ciudad la provisión del agua necesaria. Así que entró en él, en un punto alejado de la ciudad, donde Belisario había hecho pedazos el acueducto, y se puso a caminar a lo largo de él sin ninguna dificultad, puesto que el agua había dejado de correr al haber quedado hecho pedazos. Mas cuando se hallaba en un punto muy cercano a la muralla, se encontró con una roca de gran tamaño, que no había sido colocada allí por mano humana, sino que formaba parte de la naturaleza del lugar. Aquellos que habían construido el acueducto muchos años atrás, después de fijar la construcción a la roca, procedieron a hacer un túnel desde ese punto. No lo suficientemente amplio como para permitir el paso de un hombre, no, pero sí para que pase el agua. Tras escuchar esto, Belisario pensó que podrían entrar por aquel agujero a la ciudad. Así que envió a un pequeño grupo a que, con herramientas pequeñas, abrieran un hueco lo suficientemente enorme para que pasara un hombre. Una vez terminado el hueco, Belisario preparó a las tropas para el asalto. Así, la idea era que mientras que el grueso del ejército asaltaría las murallas, otro grupo de unos centenares de hombres se colarían por el acueducto y una vez dentro de la ciudad, abrirían las puertas desde dentro. Pero ojo curioso, que hay dos anécdotas a tener en cuenta en este asedio. La primera de ellas es que el intento inicial para entrar en la ciudad a través del acueducto fue un fracaso, ya que a medio camino los soldados volvieron atrás aterrorizados. Así que Belisario tuvo que enviar a más soldados con ellos para convencerlos. La segunda anécdota es que las escaleras destinadas a las murallas no disponían de la altura adecuada, ya que los operarios las fabricaron sin haber visto la muralla, y por eso no pudieron alcanzar la medida adecuada. Y por esta razón las ataron de dos en dos, y solo subiendo por ambas pudieron alcanzar los soldados las alturas de las almenas. Ya ves que era todo un despropósito. Pero bueno, pese a todo, finalmente los soldados del acueducto llegaron dentro de la ciudad, y con la ayuda de una cuerda subieron hasta la superficie, logrando abrir las puertas. Y por ello, el ejército al completo entró en la ciudad y se llevó a cabo una matanza y saqueo masivos, poniendo de esa forma fin a un asedio de 20 días. Cuando se enteraron los godos de todo esto y recriminando a Teodato que se negara a dar auxilio a la ciudad,
eligieron a Vitigis como nuevo rey. Y aparte, para consolidar aquel trono, ordenaron también matar a Teodato. Ya ves que estos tampoco se estaban de rodeos. Por su parte, el siguiente gran paso en la conquista por parte de Belisario fue dirigirse hacia Roma. Al llegar allí, los habitantes dejaron entrar a las tropas, ya que no querían correr la misma suerte. Y una vez enterado el nuevo rey Vitigis de todo esto, se dirigió con todo su ejército hacia la ciudad, con la esperanza de aniquilar a sus enemigos. Por ello, Belisario puso una torre de vigilancia cerca del Tíber, con la intención de que se le avisara de la posible llegada de los ostrogodos. Sin embargo, los centinelas abandonaron la torre, por lo que Vitigis atravesó el río sin dificultad. Vaya cracks que estaban hechos. Belisario, desconocedor de todo esto, se dirigió hacia el río junto a 2000 jinetes y se topó de frente con todo el ejército enemigo, por lo que él y sus hombres se vieron obligados a luchar contra ellos. Y Procopio nos cuenta con detalle el transcurso de la batalla. En ese momento, la causa de los romanos corrió un grave peligro, dado que la resolución definitiva de la guerra dependía de él. Sin embargo, se dio la circunstancia casual de que el caballo que en ese momento montaba tenía muchísima experiencia en la guerra y sabía muy bien cómo poner a salvo de un peligro a su jinete. Su cuerpo entero era de color gris salvo su rostro, que era de un blanco purísimo en su totalidad, desde la cabeza hasta los belfos. Los griegos llaman falio a un caballo de esta clase y los bárbaros balán. Y sucedió que la mayoría de los godos dispararon sus jabalinas y demás armas arrojadizas contra él y contra Belisario por la siguiente razón. Aquellos desertores que habían llegado ante los godos el día anterior, cuando vieron a Belisario luchando entre las primeras filas, sabedores de que si él caía, la causa de los romanos entonces estaría perdida al instante, los apremiaban a voz en grito a disparar al caballo de rostro blanco. A raíz de esto, esta frase se extendió entre ellos y llegó a la totalidad del ejército de los godos. Ellos, sin embargo, no se preocuparon por indagar qué significaba la frase, inmersos como estaban en el gran tumulto. Y tampoco supieron que se refería a Belisario, suponiendo, no obstante, que no era baladí que la frase hubiera alcanzado tal difusión entre todos ellos. La mayor parte de los enemigos dejaron de lado a todo lo demás y comenzaron a disparar contra Belisario. Sin embargo, el propio Belisario iba matando a los que continuamente venían a su encuentro a un lado y al otro, y asimismo sacó entonces un extraordinario provecho, en aquel momento de peligro, de la lealtad hacia él de sus propios lanceros y escuderos, pues todos se colocaron alrededor de él e hicieron una demostración de valor tal, creo yo, como no ha sido mostrada por ningún hombre en el mundo hasta el día de hoy. Pues poniéndoles delante sus escudos para defender tanto al general como a su caballo, no solo recibían todos los dardos, sino que rechazaban lejos de sí a golpes a aquellos que sin cesar atacaban al general. De esta forma, todo el combate estuvo centrado en el cuerpo de un solo hombre. En ese momento, Belisario y sus hombres intentaron retirarse hacia Roma, pero cuando lo lograron, ningún ciudadano abrió las puertas de la muralla, y no la abrían por miedo a que la totalidad del ejército enemigo entrara en ella. Y aunque Belisario ordenaba a gritos que las abrieran, nadie le reconoció, ya que había anochecido y estaba cubierto de sangre y polvo. Finalmente, y en un acto desesperado, Belisario y sus hombres cargaron contra sus atacantes, y estos, temerosos de que saliera de la ciudad la totalidad del ejército, huyeron. Por lo que Belisario pudo salvar milagrosamente su vida. Pero en los días siguientes comenzó el asedio. Los atacantes formaron 6 campamentos para rodear la ciudad en la medida de lo posible, y demolieron una parte de los 14 acueductos de la ciudad para privar así de agua a los defensores. Belisario, por su parte, tapió algunas entradas a la ciudad, y para atenuar la queja de los habitantes que no podían trabajar debido al asedio, los puso a patrullar las murallas junto con sus soldados a cambio de dinero. El primer intento de asalto por parte de los ostrogodos fue un fracaso, ya que aunque usaron elementos de asedios como torres, estas fueron frenadas en seco ya que eran arrastradas por animales y estos fueron acribillados antes de llegar a las murallas. Los meses siguientes se convirtieron en un tira y afloja entre ambos ejércitos, ya que los defensores hacían pequeñas salidas para proveerse de alimentos y atacar a los enemigos. Y por su parte, los hombres de Vitigis intentaban por todos los medios cerrar todas las rutas posibles de abastecimiento. Tras mucho tiempo de asedio y envalentonados, los soldados de Belisario exigieron dar batalla a los enemigos fuera de las murallas, algo a lo que, por cierto, Belisario intentó oponerse sin éxito. La victoria fue en principio para los bizantinos. No obstante, una parte del ejército entró en uno de los campamentos
y empezó a saquearlo. Pero los godos contraatacaron y pillaron desprevenidos a parte del ejército, matando a muchos en su huida. Así que los ostrogodos hicieron retroceder a los bizantinos hasta las murallas de Roma. Pero finalmente, y tras una tenaz defensa, los bárbaros se retiraron a sus campamentos nuevamente. Por cierto, como curiosidad, después de aquel episodio y volver a las tácticas habituales de escaramuzas, llegó en la primavera del 538 a Italia un hombre llamado Eutalio, que era el encargado de traer la paga a los soldados. Sí, el money money. Por ello, Belisario envió a 100 hombres para escoltarlo. Pero bueno, seguimos. Por su parte, Vitigis, tras otras tentativas fallidas de tomar Roma y debido a la escasez de alimentos, se retiró con las tropas restantes hasta la ciudad de Rávena. Y posteriormente llegaría además refuerzos de Bizancio, comandados por Narsés, un eunuco de la corte de Justiniano, que era por cierto rival de Belisario. Y con este nuevo refuerzo de tropas y dinero, Belisario ordenó capturar todas las plazas situadas al norte. En esas conquistas destacaron dos hombres llamados Martino y Juan, que además tuvieron que hacer frente a un ataque de los francos. En la última fase de la conquista, Belisario dirigió el grueso del ejército y conquistó todo el territorio del Piceno y la ciudad de Auximo, que después de un asedio, esta ciudad se rindió llegando a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Finalmente, después de poner sitio a Rávena, los godos, ya sin víveres y sin esperanzas de victoria, ofrecieron la rendición a Belisario, que terminaría con la conquista de Italia, y Vitigis fue llevado a Constantinopla como prueba del triunfo de Belisario. Y este, Vitigis, ya era el segundo rey al que lograba vencer y podía llevar Belisario ante el emperador Justiniano. Pero aquí no acaba su espectacular historia. En los próximos días tendréis la tercera parte. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.